de la pobreza. Muy bien, dejamos el tema del Día del Trabajo y vamos con Ucrania. San Petersburgo también marchó por la democracia en Rusia y Ucrania, mientras que el canciller ruso Sergei Lavrov dijo desde Lima que las autoridades de Kiev deben darse cuenta de su responsabilidad y dialogar con los separatistas. Al menos 100.000 sindicalistas han marchado por el Día del Trabajador en la Plaza Roja de Moscú, una actividad que no se realiza en este lugar desde antes de la caída de la Unión Soviética en 1991, y que en esta ocasión ha estado llena de patriotismo y ha mostrado también los altos niveles de aprobación del presidente Vladimir Putin tras la anexión de Crimea a la Federación Rusa, ya que muchos de los manifestantes llevaban carteles que decían «Putin es justo» o «Los patriotas confían en su presidente». En San Petersburgo fue todo lo contrario. En la marcha, que era menos numerosa, los participantes pedían democracia para Rusia y para Ucrania, mostrando su oposición al gobierno de Putin, a sus acciones contra Kiev y otras medidas como su cuestionada ley anti-gay. Todo esto con bandas y pancartas que decían «Abajo el imperio del mal», «La Unión Soviética está matando a Rusia» o «Ucrania, Dios está de su lado». Estoy a favor de Ucrania y como ciudadana honesta de mi país no puedo apoyar lo que sucede en estos momentos. En tanto, en la zona rebelde de Slaviansk, el sentir de los residentes es el apoyo a la separación de Ucrania. Con pancartas anti-Kiev y banderas prosoviéticas, muchos de los habitantes han criticado los planes del presidente interino Oleksandr Turchinov, quien, según ellos, está llevando al país a la bancarrota. Por su parte, Kiev ha celebrado el 1 de mayo con una manifestación resguardada por agentes de seguridad. Los capitalinos han coreado consignas de unidad para Ucrania, mientras otros condenaban a Moscú por su intromisión y los intentos de dividir al país, que desde hace más de 5 meses está sumergido en una seria crisis. En la víspera, el canciller ruso Sergei Lavrov declaró a la prensa desde Lima, tras su reunión con el presidente peruano Ollanta Humala. En este encuentro, el país sudamericano se mostró a favor de que Ucrania establezca el diálogo para solucionar sus problemas. En cualquier caso, Rusia y Perú, como dijo la ministra, favorecen el establecimiento de un diálogo en Ucrania. Esta es la tarea principal y las autoridades de Kiev deben sentir y darse cuenta de su responsabilidad y conversar con los representantes del sur y este del país. La visita de Lavrov a Lima fue como parte de su gira latinoamericana, en la que se conmemoró también los 45 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y la Federación Rusa. Señor, buenas noches. Muy bien, así culminó la gira del canciller Lavrov por esa parte del mundo. Estuvo en Chile, luego en el Perú y bueno, y pese pues a la distancia y que el objetivo era otro, que son poder relanzar las relaciones entre Perú, Chile y la propia Rusia, ha hablado pues del tema Ucrania, que es el que yo creo que es el número 1 en su agenda, ¿no? Vemos que Ucrania ha perdido el control ya de las ciudades del este y parece que esta situación se va a agravar en los próximos días. Bueno, por un lado, el tema de la visita de Lavrov a Latinoamérica no es solamente pues para restablecer o profundizar vínculos que tienen algunos países, en el caso como el nuestro, sino también una lectura geopolítica, es decir, decirle a Estados Unidos que Rusia no está tan alejada o aislada como Occidente trata de crear, ¿no? Uno se lee los titulares: Rusia aislada en el Consejo de Seguridad, Rusia aislada de Europa y Estados Unidos. Rusia paseándose por el continente, no solamente en países críticos de Estados Unidos, sino también en países socios de Estados Unidos, como el caso de Perú y Chile. Entonces, da a entender pues que no está tan solitaria como puede parecer. Y además porque es interesante, porque en Perú ha dicho 3 cosas interesantes que me parece importante resaltarlas, ¿no? Uno, ha hablado de las sanciones y ha dicho casi yo no pienso sancionar a Occidente a pesar de que ellos siguen aumentando las sanciones. Dijo una palabra como que es estúpido seguir ese paso o algo así. Luego ha hablado del diálogo, pero ha dicho algo novedoso, que la OSCE se encargue de ver, este organismo de seguridad y cooperación, ¿no? Se encargue de ver o de ser el garante del diálogo en Ucrania entre Kiev y el resto del país. Que eso me parece dos temas muy importantes a resaltar que ha dicho acá en nuestro país. Por el lado de Ucrania, la situación de Ucrania realmente es muy difícil. No solamente ya el primer ministro Turchinov lo ha confirmado, no hay control sobre regiones de Ucrania, estamos hablando básicamente de Luhansk, Donetsk, que son las limítrofes a Rusia, no hay control, ya ahí básicamente está dominada por sectores prorrusos, sino que además hay una gran crisis económica, que para suerte Ucrania, el Fondo Monetario ha aprobado un desembolso de dinero importante,
y además de la crisis económica y de la crisis energética, que obviamente seguramente se va a profundizar en las próximas semanas en tanto su mala relación con Rusia. Ha habido también críticas, bueno, estaba yo leyendo de los Estados Unidos en cuanto a la reacción o inacción de la Unión Europea, que está tardando mucho en reaccionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que dentro de la Unión Europea hay muchos debates en torno a qué hacer en el caso ucraniano y sobre todo qué hacer contra Rusia dentro de esta lectura antirrusa que existe en Occidente. Entonces, yo creo que hay sectores en la Unión Europea que saben que cualquier sanción desmedida contra Rusia, que podría ser apoyada, por ejemplo, desde España o Reino Unido, que no dependen mucho de Rusia, pues podría afectar, por ejemplo, el suministro de energía a Alemania, un país que sí tiene pues una importante cantidad de importación de gas proveniente de Rusia. Entonces, obviamente hay países como Polonia, Alemania, los bálticos, que manejan pues con mayor escepticismo cualquier tipo de sanción contra Rusia, donde también están pensando en sus propios intereses, y esto es obvio, ¿no? Claro, no se ponen de acuerdo, son demasiados países también para ponerse de acuerdo. Sí, ¿no? seguramente, pero a pesar de eso, la Unión Europea dice que es una debilidad, pero hay que aceptar, la Unión Europea ha sabido avanzar en las últimas 5 décadas justamente con un sistema de unanimidad, que ha permitido un alto nivel de consenso y legitimidad en las normas, así que si bien hay diferencias, yo creo que acá el tema principal no es la forma de votar, sino son los intereses que están detrás de muchos países que tienen vínculos y dependen mucho, su seguridad, por ejemplo, energética, de Rusia. Ya, pero uno se pone a pensar en las sanciones. El canciller Lavrov dice que por ahora no están pensando ellos en sanciones. ¿Qué tipo de sanciones podrían ser? Estamos hablando de expulsar a las empresas europeas o norteamericanas del territorio ruso, podría ser una de ellas, o cuál, o sea, ¿qué podría...? La verdad es que yo no creo que Rusia tome en serio las sanciones, en tanto todavía las sanciones de Occidente, digamos, son muy pequeñas. Sancionar a personajes vinculados al círculo de Putin, congelar sus cuentas o restringir la visa o la posibilidad de viajar a Occidente, son sanciones menores. Es decir, si uno ve pues las sanciones que ha implementado el Consejo de Seguridad contra países como Irán, por el tema del armamentismo nuclear en la última década, son sanciones mucho más grandes que han afectado directamente a la economía iraní, a las autoridades iraníes. Pero sancionar, ¿cuáles han sido las sanciones en las últimas semanas? Básicamente contra algunas personas, ayer salió nuevas sanciones, 15 nuevas personas sancionadas. Yo me imagino que las autoridades rusas están viendo eso y dicen, bueno, pues eso lo vamos a llevar todavía, ¿no? Yo creo que Rusia no va a reaccionar contra Occidente en tanto las sanciones no sean realmente de gran calibre y sigan siendo como las que hemos visto las últimas semanas. En el campo de las especulaciones, ¿cuál podría ser sanciones así extremas? O sea, que realmente puedan generar una reacción mayor de ambos países. Bueno, según la Carta de las Naciones Unidas, económico. Según la Carta de las Naciones Unidas, hay varios tipos de sanciones. Digamos, hay sanciones que no implican el uso de la fuerza, ¿ya? Y sanciones que implican el uso de la fuerza, que son de alguna manera que implican el uso de la fuerza. Dentro de las que implican el uso de la fuerza, hay aquellas sanciones que de alguna manera hay niveles de sanciones. La última, la sanción obviamente más grave, es la intervención militar, que es obviamente la más riesgosa. Pero hay un montón de sanciones de prohibición de comerciar con el dicho país, como lo que se hace con Corea del Norte después del barco que se encontró pasando por Panamá con pertrechos que venía de Cuba. Bueno, prohibir el comercio de ciertos tipos de productos a Corea del Norte. Por ejemplo, prohibirle vender armas a Corea del Norte o prohibir comprar armas de Corea del Norte. Para un país como Rusia, que es un importante productor de armamento militar, sería una sanción muy importante. Pero nuevamente nos movemos dentro del plano de la especulación, básicamente. Muy bien, nosotros vamos a dejar Ucrania y nos vamos a Egipto. El Poder Judicial ha rechazado las críticas por la condena de muerte a los hermanos musulmanes. Los jueces de Egipto han defendido la pena de muerte masiva dictada contra los hermanos musulmanes, incluido su líder Mohamed Badia. Según el vicepresidente del Club de Jueces egipcio, Abdullah Fati, esta sentencia es razonable. Los veredictos judiciales no deben ser discutidos ni criticados. Durante los juicios masivos a la hermandad musulmana, cada demandado es acusado de al menos 18 cargos, y cada uno podía llevarlo a la pena de muerte. A inicios de esta semana, la justicia egipcia condenó en primera instancia a más de 680 integrantes de los hermanos musulmanes por el asesinato de un policía y el ataque a una comisaría en la provincia de Minia. Precisamente un mes antes se dictó la misma sentencia contra 529 miembros de la hermandad por este caso.
aunque luego la pena fue conmutada a cadena perpetua para 492, mientras que el resto se les confirmó el castigo. La crítica contra estos fallos no han sido solo dentro de Egipto, sino también ha recibido duras condenas de parte de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, quienes han cuestionado tanto las sentencias como el proceso realizado por la justicia de este país. El miércoles, el ministro de Justicia de Egipto rechazó estas críticas y dijo que el Poder Judicial no es una herramienta del gobierno, asegurando que los veredictos pueden ser cambiados e incluso revocados tras el proceso de apelación. Muy claro, son todas las críticas de ahí porque son cerca de 500 pues, integrantes de los hermanos musulmanes quienes perderían la vida, ¿no? O sea, es toda una masacre, ¿no? Se puede decir, y sobre todo con un juicio pues que ha sido duramente criticado porque creo que ni siquiera han tenido espacio o tiempo o la oportunidad de poder